Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esta es una transmisión especial para redes sociales. Estamos transmitiendo desde México, específicamente la ciudad de Guadalajara, y nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Valencia, España, que ahorita deben ser pues ya las 9 de la noche, para poder conversar con la psicóloga Marcely Pereira Ferraz. Ella es la directora de la Clínica Escuela de Terapia del Instituto IACE en esta ciudad, Valencia, España, y es desarrolladora del modelo de terapia psicoexpresiva. Y en esta ocasión vamos a iniciar una serie titulada Tertulia Psicoexpresiva, cuyo tema para discutir es el psicoanálisis y la neurodiversidad. Hola, Marcely, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, pues contentos de poder hacer este enlace hasta España, ¿no? Porque ya es Gracias. tarde, que apenas es la 1 de la tarde, pero nos da Aquí mucho ya gusto. son las 9. Ya son las 9. Ok, aquí es Aquí la ya 1 son de la las tarde. 9. Ajá. Sí, acabo ahora las consultas, acabo de terminar las consultas y aquí con vosotros y contigo. Bueno, las personas en nuestras redes sociales ya te conocen, te ubican porque ya has participado en diferentes transmisiones, ¿no? Cuando hablamos del TDAH, o en el proyecto de Psicoamigos, y de hecho, si mal no recuerdo, la última vez que estuviste con nosotros fue para presentar tu libro, que de hecho aquí lo tenemos, y pues quiero aprovechar para recomendar lo que es TDAH del adulto, inventario con 118 áreas afectadas, ¿no? Que se puede adquirir en Amazon o también a través de la página de internet del Instituto IACE. Exacto, sí, muy bien. Gracias Bueno, Mauricio. Bueno, que de hecho ya habrá en un futuro chance para platicar sobre algunos aspectos que abordas en el libro, porque son cada capítulo o cada una de las 118 áreas, pues se puede hacer un programa, ¿no? Claro, Ajá. y esta puede ser una idea muy chula, porque tengo varios estudiantes, varios psicólogos que me contactan para realmente profundizar em algumas dessas áreas, e veo que para a próxima edição não vão ser só os 118, provavelmente tengamos mais, e quero introduzir outras ferramentas também, porque é um livro, é um manual muito prático para profissionais, e creio que também pode ser muito útil a los psicoanalistas que estão escutando, nos estão escutando hoje, porque este é o tema de nossa live, e queda aqui a ideia. Quem queira, está à disposição. Bueno, pues ¿cómo ves si entramos de lleno al tema? Pero quisiera primero preguntarte porque tú lo propusiste. A mí siempre el psicoanálisis me ha llamado la atención y no lo he ejercido yo como terapeuta porque yo soy terapeuta sistémico, pero desde mis inicios la historia del psicoanálisis, la vida y obra de Sigmund Freud atrayeron mucho mi atención y por mucho tiempo sí matizaron, ¿no? Mi manera de pensar, mi epistemología como psiquiatra, como terapeuta. Pero ¿por qué este tema, Marcely? ¿Por qué hablar de psicoanálisis y neurodiversidad? Claro, eu me formei, minha base como psicóloga viene de uma escola de psicoanálise, ¿no? La universidade onde eu me formei, o Instituto Brasileño de Medicina de Reabilitação em Rio de Janeiro, tinha una corriente muy psicoanalista, pero principalmente con la vertente del análisis junguiano, ¿vale? Entonces, mis prácticas en Brasil es obligatorio 500 horas de prácticas, y yo hice 250 horas de prácticas en clínica, en rama, en la corriente, ¿no? Psicoanalista, y otras 250 horas de clínica rogeriana, ¿no? Humanista rogeriana, que es por donde me decanté, ¿vale? Entonces, sí que tuve esta experiencia durante la formación, durante las supervisiones de casos. Entonces, ahí empecé a ver las diferentes abordajes, ¿no? No mejor ni peor, pero distintas, y todas ellas son útiles. Pero quando empecé realmente a clinicar, a atender os pacientes,
obviamente mi estilo se decantó para la formación más humanista, después fui para la terapia sistémica y aquí estoy, ¿no? Pero desde que, de uns 10 años para acá, en que empecé a trabajar mucho más con pacientes TDAH adultos, empecé a recibir aquí en España muchos pacientes que habían tenido experiencias terapéuticas anteriores con psicoanalistas, ¿no? Siendo neurodivergentes, ¿vale? Y empecé a me interesar por el tema, no de una manera crítica, porque mi formación de base es dentro de esta metodología, dentro de este paradigma, ¿no? Entonces entiendo cuáles son las herramientas y cuál es el propósito, pero cuando estamos delante de pacientes con posibles diagnósticos de neurodiversidad, hay cosas que no cuadran, que no funcionan, y además que pueden ser muy contraproducentes para el bienestar del paciente y también para el propio bienestar del terapeuta, porque si la terapia no funciona o si la terapia se queda en terra de nadie, ¿no? O como decimos aquí, ¿no? Se queda patinando de no llegar a ningún sitio, realmente isso genera uma angústia para o terapeuta comprometido, ¿no? Nos genera muita ansiedade de não estar ajudando, ¿no? Então, por isso que é muito importante poner esse tema em debate, não para criticar, porque a ideia não é criticar, pero sí para invitar a la reflexión que cuando estamos hablando de neurodiversidades, cuando estamos hablando de personas, adultos, de niños y adolescentes y familias neurodiversas, tenemos que tomar cuidado, porque lo que esos pacientes necesitan, y yo me incluyo, ¿no?, como adulta con TDAH, lo que esos pacientes necesitan, muchas veces la propuesta de intervención psicoanalítica no llega a dar, y incluso no quiere dar, porque no es su objetivo, ¿no? Sí, Entonces, por eso te propuse esto. Bueno, creo que lo que se sabe, lo que conocemos ahora sobre los trastornos de neurodesarrollo, principalmente TDAH, incluyendo TDAH del adulto, por supuesto, el autismo, las maneras como se manifiesta en todas las edades, el fenómeno del camuflaje o el enmascaramiento, sí nos lleva a revisar esos paradigmas que han sido uno de los pilares del ejercicio de la psicoterapia a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque efectivamente muchos terapeutas que toman este modelo para entender los síntomas de sus pacientes podrían estar pasando por alto uno de estos síndromes que podrían beneficiarse con un abordaje distinto, ¿no? Que, bueno, en mi caso como psiquiatra, pues sabemos que el uso de tratamientos farmacológicos pueden acelerar por mucho la respuesta que tiene un paciente con este tipo de problemas. Pero creo que el peso que ha tenido la obra, el pensamiento de Sigmund Freud a lo largo del siglo XX y todavía lo que va de ha impedido que muchos terapeutas tengan esa flexibilidad o esa apertura para irse hacia un paradigma más relacionado con la neurobiología. De hecho, Claro. Sí, adelante. Perdona, como buena TDAH te interrumpo, perdona. Está bien. Sí, adelante, adelante. No, muchas veces me cuestiono, ¿no, Mauricio? Si Freud hubiese tenido la oportunidad de saber lo que sabemos hoy, si realmente el psicoanálisis existiría, ¿no? Às vezes me planteo, ¿no? Yo creo que tal vez existiera, tal como lo conocemos, no hoy en día, porque obviamente cambió. El psicoanálisis no es un presupuesto, ¿no? No es un dogma, ¿no? Porque después fue creciendo y hay muchos otros psicoanalistas que fueron criando y recriando, ¿no? Pero hablando de Freud propiamente dito, creo que ele poderia haber sido responsable, ¿no? Si soubesse lo que sabemos hoy de las neurodiversidades, habría sido responsable de dizer, esto que propongo son para personas neurotípicas, ¿no? Y todo lo que se refiere a trastornos de neurodesarrollo o incluso otros tipos de problemáticas, esta metodología no sirve o no es la más adecuada.
¿no? ¿Por qué? Porque como neurólogo estaba buscando una manera de entender el sufrimiento, ¿eh? Como médico estaba buscando una manera de entender el sufrimiento mental, ¿eh? Entonces, la manera como él encontró, y fantástica, ¿no? Fue usar la palabra, usar el habla, ¿no? La relación de paciente-analista, como medio, como herramienta para encontrar este bienestar, esta cura o esta explicación para el sufrimiento del otro, ¿no? Pero vamos a ver, lo que propone Freud en aquel momento como asociaciones libres, como el inconsciente, como utilización de un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico, no sirve para una persona neurodivergente, ¿no? Principalmente para un TDAH, porque nos perdemos completamente. Si no hay estructura, vamos a la metáfora con mucha facilidad, vamos al pensamiento simbólico, ¿no? Esta capacidad de asociar ideas y de no llegar a ningún sitio, ¿no? Lo mismo podemos hablar de las otras capacidades, lo mismo podemos hablar de la dificultad de la metáfora, por ejemplo, en personas dentro del espectro autista o de personas con un trastorno de lenguaje pragmático, ¿no? Cómo vão metaforizar si tienen un trastorno de lenguaje pragmático, ¿no? Entonces, si Freud supiera lo que sabemos hoy, o habría dividido las aguas y habría dicho, esto que estoy proponiendo, hay un grupo muy grande, ¿no? De personas que tal vez esto no sirva, o habría creado otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, es que fíjate, yo veo dos cosas. Una es que cuando empiezan a hacer el psicoanálisis, todavía no había suficiente información de lo que hoy llamamos trastornos del neurodesarrollo, que de hecho claro. este término trastornos del neurodesarrollo es apenas del 2013, cuando la Sociedad Psiquiátrica Americana utiliza el término para nombrar a un capítulo del DSM-5 donde agrupan este tipo de trastornos, ¿no? Antes se les llamaba de otro nombre o cada uno tenía como que su propia conceptualización, pero posiblemente la obra que dio inicio al movimiento psicoanalítico fue La interpretación de los sueños, que se publica en noviembre de 1899. Aún así, Freud le pidió al editor, que eso es interesante, que no pusiera la fecha de 1899, sino que saliera del editorial como 1900 para abrir el siglo con esa obra, ¿no? Y que finalmente es una obra que se sigue citando mucho porque hay un crítico norteamericano, Harold Bloom, que él dice que Freud es el ensayista más grande del siglo XX. Es decir, su pensamiento, su obra, tuvo impacto no nada más en la salud mental, claro, ¿no? En la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia, sino en el pensamiento del siglo XX. Pero bueno, tenemos un siglo que va empezando con esta obra, que después se añadieron más, pero hasta 1902, o sea, unos 2 años después, George Frederick Steele empieza a publicar sobre el TDAH, que en ese entonces todavía no se llamaba así, pero al menos ahí ya teníamos un pediatra que está hablando de problemas de conducta en los niños que pueden tener una base biológica, y hasta mediados de la década del 40, específicamente en 1943, Leo Kanner describe el autismo. Pero aquí Freud se adelantó a todos ellos y él empieza ya a mostrar un paradigma con mucha fuerza, y entonces esos descubrimientos que vinieron después no alcanzaron como a modificar la no fueron epistemología. contemporáneos. ¿Sí? Entonces realmente a Freud pues ni le interesaba el TDAH ni hablaba del autismo, ¿no? No, pero si hubiese tenido la oportunidad, sería una estrategia, habría propuesto, porque como un pensador y un gran investigador del pensamiento, ¿no? Y del sufrimiento humano, tengo curiosidades de saber lo que habría propuesto como estrategias, ¿sabes? Bueno, fíjate que originalmente, como tú ya lo señalaste, como Freud inicia su carrera como neurólogo, él en realidad no estaba pensando en desprenderse de la neurología, y de hecho una de las primeras obras que él escribió, que es muy poco citada, pero para los que tienen la obra de Freud a la mano la pueden consultar, es un libro que se titula Proyecto de una psicología para neurólogos, donde él trata de sentar las bases
para tratamientos dirigidos a personas con problemas de síntomas mentales, pero con una base neurológica. Al final esa obra, pues, ni siquiera él mismo la siguió citando, como que sí se publicó, pero no tuvo el impacto que él esperaba, y al final se terminó desprendiendo de la neurología, ¿no? Pero sí hubo ahí un antecedente de que él quería seguir parado en la neurología, y después lo abandona para adentrarse de lleno a, pues, fenómenos clínicos que ya no le interesaba el ver si tenían una base biológica o no, porque cuando él escribe otro libro muy interesante que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, es donde habla de los actos fallidos, las equivocaciones en el lenguaje, y que realmente si uno revisa esa obra, Psicopatología de la vida cotidiana, uno se da cuenta que una persona con TDAH tendría muchos de los síntomas que él menciona. Él les daba una interpretación basándose en el inconsciente de la persona, un olvido, ¿no? Perder algo tenía un significado para Freud que te tenía que llevar a investigar más el inconsciente de esa persona, y ahora sabemos que pues el TDAH No. necesitas, pierdas cosas, te distraigas, y que no hay ese inconsciente como lo conceptualizaba Freud. Claro, la propia, el olvidar durante la terapia, me recuerdo que era cuando el paciente o no desarrollaba un pensamiento o se quedaba paralizado por olvidar lo que estaba hablando. Este era un punto muy marcante de la intervención del analista, ¿no? Porque nos quedábamos ahí intentando buscar qué había llevado a este bloqueo de esta memoria o el recalque de esta información que iba a salir, ¿no? Que iba a ser expresada y no fue. Claro, si estamos hablando de personas dentro de la neurodiversidad, el olvido, el sobreponer varios temas de conversación a la vez, hablar de muchas cosas a la vez, tener pensamientos autuarios, ¿no? No tener muchas veces un raciocinio muy lógico, pero ir pensando varios temas para hacer una imagen final, ¿vale? Esto sería, es un gran problema dentro de la clínica de psicoanalítica, ¿no? Porque todo esto es visto como síntoma, ¿eh? Síntoma de un recalque, síntoma de algún pasado, de algún trauma, de alguna situación que no está resuelta y que necesita o que no puede ser expresada, y por eso el inconsciente bloquea, ¿no? Entonces se pierde mucho tiempo por no entender o no entender estas condiciones neurobiológicas y de neurodesarrollo, hace con que este tipo de propuesta terapéutica haga con que el paciente pierda mucho tiempo, ¿no? Y se pone el foco en cosas que no son importantes o que no tienen una importancia tan grande, ¿no? Para el paciente, cuando se podría estar realmente trabajando lo que el paciente necesita, ¿no? Que es estructura, organización, aterrizar a la realidad, comprender esta realidad, no tanto analizarla, ¿no? Pero comprenderla, ¿no? Creo que para personas neurodiversas, y yo me incluyo, cuando vamos a buscar un psicólogo, un psiquiatra, un médico, estamos buscando también un traductor de esta realidad, ¿no? Un profesional que traduzca la realidad cuando nosotros no podemos traducirla porque no la entendemos, no entendemos una situación, una condición, no entendemos por qué las personas reaccionan con nosotros de esta manera o por qué nosotros tenemos estas reacciones, ¿no? Entonces el profesional, para mí, cumple esta función para el paciente neurodiverso de traducir esta realidad y no tanto analizarla, ¿no? Y muchas veces sobreanalizar y buscar síntomas y buscar problemas inconscientes cuando no los hay, ¿no? Genera
angústia, perda de tempo e muito mais ansiedade do que realmente apoio e pautas para a vida cotidiana, não? Sí, E este porque é um... sí, porque un problema que puede haber con el psicoanálisis o todas las terapias que se fundamentan en este modelo es que normalmente se considera que los tratamientos son prolongados. Entonces eso también puede hacer que la persona invierta mucho tiempo en llevar una terapia que no le va a dar resultados, ¿no? Y que también el mismo terapeuta crea que van a llegar a algún lado y empieza a pasar el tiempo y no se ve que el paciente avance. Y a veces un problema que puede darse es que el terapeuta con este marco, pues considere que la falta de avance sea una resistencia del paciente. Entonces el paciente al final es el que tiene la culpa de que no avance, o incluso algo que es muy común en población con TDAH, simplemente olvidar la cita y no presentarte en el consultorio del terapeuta, que es muy común, yo lo veo, es el pan de cada día, pero Claro, para un terapeuta psicoanalítico lo sí, vería como un acto fallido, que tiene que ver con con a resistência ao tratamento. con una Sí, resistencia al tratamiento, porque a lo mejor ese día el paciente iba a hablar de su padre, de un recuerdo, pero ese día se le olvidó claro, la cita, ¿no? Ajá, claro, entonces cuando... Sí, y al final puede ser que de manera inconsciente el terapeuta le atribuya mucha responsabilidad al paciente y que diga, es que yo soy el que tengo la resistencia, no estoy claro. avanzando, que se empiece a sentir Claro, y culpable además por el es proceso. una cosa, claro, me parece un absurdo, ¿no? Perdona ser tan honesta, ¿no? Me parece un absurdo cuando hablar de resistencia, cuando es la persona que busca ayuda, ¿no? Eh, esto, esta, es- esto no me gusta, ¿no? Porque estamos delante de una persona extremadamente vulnerable, o sea, cuando estamos delante de un paciente, este paciente nos pidió ayuda, nos pidió socorro, ¿no? Y nos pone en un rol, en un papel de apoyo, de cuidador, de lo que acompaña. Entonces, es nuestro papel ayudar y no culpabilizar, es nuestro papel apoyar, no criar más dificultad, ¿no? Y cuando empezamos a interpretar estas situaciones como los atos fallidos, como los olvidos, el propia falta de contacto visual, Mauricio, de alguns pacientes que não podem, não? Se estamos dentro de la neurodiversidade, não vamos conseguir, se somos TDAH, se estamos dentro do espectro autismo, dentro do TEA, não vamos manter o contato visual, né? E esta falta de contato visual, muitas vezes, pode ser atribuído como, como uma falta de vínculo ou um medo ao vínculo, não? Ou, por exemplo, as próprias condutas repetitivas de los pacientes durante a sessão, não? Que chamamos, que sabemos hoje que são condutas autorregulatórias, não? Em que estamos com as mãos, em que eu estou me movendo na silla todo o momento, não? Em que estou assim, isto vai ser analisado, interpretado como uma necessidade de escape ou ansiedade ou outros temas, e não como realmente o que é uma necessidade de regularnos, não, através desses movimentos, ou nossa dificuldade de manter o contato visual por nossa condição neurofisiológica, não, por nossa condição e não necessariamente por uma aversão a la figura del terapeuta, ¿no? Y entonces esta sobreinterpretación de estos comportamientos que son típicos dentro de la neurodiversidad, ¿no? Acabam se tornando problemas ou acabam sendo patologizados quando não lo são, não são uma patologia, não são um problema em si, ¿no? É uma condição del paciente, e acabam não sendo vistos, né, dentro do enquadre que toca, né, que é a dificuldade de manter o contato visual, porque eu tenho uma atenção dispersa, ou para poder pensar, não posso estar prestando atenção em tus olhos, não? Ou se mantenho o contato visual, não hablo, né?
necesito retirar la mirada para poder pensar, ¿no? O necesito estar moviéndome para poder estar presente mentalmente. Entonces, hay mucha, o sea, hay falta de información o propia resistencia de los psicoanalistas a introducir esta información tão valiosa que temos para poder fazer uma releitura ou adaptar a psicoanálise para as pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. E isto é fundamental e é clave no dia de hoje, porque não podemos continuar culpabilizando, responsabilizando ou patologizando quando sabemos já bastante destas condições, não? Desta condição. E isto é algo que falta, e falta muito. Aqui em Espanha eu vejo que é algo que, não só para os psicoanalistas, ¿no? Para muitos profissionais da saúde. Bueno, porque también algo que vale la pena señalar es que la terapia a lo largo del siglo XX transitó de ser un modelo para el autoconocimiento a hacer una serie de estrategias para resolver problemas, que no es lo mismo. Los pacientes en realidad vienen al consultorio con problemas. De hecho, a mí nunca me ha pasado que llegue un paciente y que su meta sea el conocerse más a sí mismo, el entenderse más, no traen el problema, ¿no? Y entonces ya han surgido modelos como la terapia breve basada en soluciones que van enfocadas a resolver problemas y que efectivamente rechazan ya conceptos como el de la resistencia, como tú señalabas, para más bien hablar o ajustarte al hecho de que el paciente va a traer recursos al ámbito terapéutico y tú como buen administrador tienes que saber jugarlos a su favor, pero el tomar la postura de que es que el paciente tiene una resistencia y eso impidió que hiciera progresos en el tratamiento, pues eso no beneficia a nadie y creo que ahí sí el psicoanálisis o estas terapias que se desprenden de él siguen quedándose cortas en el proceso de entender a los seres humanos que están buscando a un profesional para llevar un proceso de ayuda. Claro, nadie va a buscar un profesional de la salud mental si no está en sufrimiento. Ajá. Entonces, y el sufrimiento humano es tan complejo, ¿no? Y aún más cuando añadimos un sufrimiento de una persona que trae en su mochila, ¿no? Una condición del neurodesarrollo, ese sufrimiento va a ser amplificado, ¿no? Porque vamos a añadir a este sufrimiento incapacidades de muchas veces entender, de conectar puntos o de evaluar sus propios recursos personales, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la premisa de que si estamos delante de una persona en sufrimiento, no puede haber resistencia, o sea, porque él está sufriendo, ¿no? Puede haber dificultades en tiempos, ¿no? En el tiempo, el tiempo del terapeuta, el tiempo de la propuesta terapéutica y el tiempo del paciente. Eso sí, eso considero que ocurre. Hay pacientes que son más lentos, otros que incluso son más rápidos do que el propio terapeuta, ¿no? Pero es responsabilidad del profesional, por eso estudiamos, ¿no? Es responsabilidad nuestra ir equiparando, modulando esos tiempos, ¿no? Pero siempre partiendo, yo cuando entra un paciente por mi puerta, la resistencia no entra en mi cabeza, o sea, porque hay sufrimiento. ¿Eh? Entra sí la posibilidad de olvidar, porque si estamos en depresión, y ya salgo de las neurodiversidades, ¿no? Si estamos en un paciente neurotípico en depresión o teniendo un trastorno generalizado, un trastorno de ansiedad generalizado, claro que su condición cognitiva va a estar trastocada, este paciente también va a se olvidar, ¿no? Porque sabemos que su cérebro no está funcionando como toca, ¿no? Está durmiendo mal, está comiendo mal, está con su vida toda desorganizada, e incluso levantar de la cama y ducharse, ¿no? Muchas veces la depresión no permite. Entonces, venir a la consulta es un sobreesfuerzo que este paciente está haciendo. Imagina tanto sufrimiento y la persona viene a pedir ayuda, no está resistiendo, al revés, ¿vale? Ahora, ojo, sí que hay, aquí quiero abrir un paréntesis, ¿vale? Sí que hay pacientes con resistencia al cambio
porque tiene un tiempo emocional, un tiempo cognitivo lento, o tiene dificuldad de tolerancia al cambio, ¿no? Principalmente personas dentro del espectro autista, ¿vale? Entonces, con estos pacientes, sabiendo que viene, ¿no? Con esta condición, también nuestra responsabilidad ir modulando. Yo tengo pacientes TEA nivel de apoyo 2, grado 2, que às vezes mi velocidad de intervención les abruma, ¿vale? Pero fenomenal. Y yo les digo, si yo voy demasiado rápido, avísame, porque cuando hay una relación sana entre paciente y terapeuta, el paciente también puede parar los pies al terapeuta. A mí me encanta cuando me paran los pies, ¿vale? Porque, y ahí es salir también de este lugar que el psicoanálisis no permite al psicoanalista, ¿vale? Eso jamás sería permitido, ¿no? Porque quien da el tiempo es el psicoanalista, ¿vale? Entonces, si un paciente que yo sé que está dentro del espectro TEA me habla que, Marcelo, tú lo que estás proponiendo va más despacio, o estoy temblando, o esto no, yo paro. Es mi obligación parar. Y además sabiendo que yo soy TDAH y que tengo delante de mí una persona con un tiempo de cambio, eso no es resistencia, ¿entiendes? Esto es TEA, no es resistencia al paciente. Pero claro, si ese paciente aterriza, en el diván de un psicoanalista, está perdido, porque va a quedar ahí 200 años buscando quién fue la madre que le causó el trauma, ¿entiende? Y el pobre, la verdad, está necesitando de otro tipo de intervención. Bueno, de hecho, es algo que estaba pensando, es que no sería del todo descabellado pensar que Freud también podría haber tenido algún trastorno del neurodesarrollo, o al menos rasgos de autismo, porque en realidad la postura que él manejaba de tender a la persona en un diván y él ponerse atrás a la cabeza para escucharlo, pero no mirarlo, que al final se no desafió. Ya generalmente la mayoría de los terapeutas de cualquier corriente, pues sí tienen un encuentro cara a cara, ¿no? Pero él sí lo describe en una de sus obras finales, que él no toleraba el tener la mirada del paciente clavada en su frente, y entonces él reconoce que en realidad ese método de él ponerse atrás era más para comodidad de él, porque se podía concentrar más si no sentía la mirada del paciente. Era un ajuste para sus características individuales, pero que finalmente eso llegó a ser un paradigma durante mucho tiempo. Claro, claro, sí, y lo es hasta hoy. Ahora imagina un TDAH mirando la pared. Sí, claro. Yo pasé por esto y sé lo que es, ¿vale? El pensamiento divaga, porque la capacidad de asociación de ideas es enorme. No nos ponga a asociar ideas, porque a asociación de ideas es justamente lo que nos sobra, ¿no? Necesitamos estrutura. No necesito ir ao passado, porque sabemos ir ao passado, presente e futuro. Isso não nos falta. Não é difícil analisar, sobreanalisar. Já hacemos esta nossa condição natural sobre analisar as coisas, sobre pensar as coisas, não? Então, se vamos buscar uma ajuda, é justamente para compensar o que nos falta, ¿eh? Entonces, no podemos usar la misma herramienta de sobreanalizar, de reanalizar, de ir al pasado, de rascar y volver a analizar, porque eso ya tenemos de sobra. Y por eso tenemos tanta ansiedad, ¿no? Y por eso tenemos ansiedad anticipatoria, y por eso tenemos tanto burnout, porque analizar es fácil para nosotros, ¿no? No es difícil. Estoy hablando del caso de un TDAH, ¿no? La cuestión es qué hago a partir de este análisis, ¿no? Cómo aterrizo esto en la realidad práctica, cómo estruturo, cómo pauto, cómo esto contribuye realmente para mi día a día, porque análisis ya hacemos y no es difícil, como ya comenté, ¿no? Pero después, ¿qué soluciones prácticas, qué impacto directo eso va a tener en mi calidad de vida, en mi bienestar, en mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás? Ahí es el punto, ¿no? Ahí es el punto, porque no invite a un TDAH a explorar,
mentalmente, ¿no? No Si lo invite, encuentra en un porque tenemos... laberinto, se va a perder, porque aparte de esa asociación libre no tiene como una confiabilidad, porque la asociación libre puede ser X, Y o Z dependiendo del momento, y entonces pues Claro, es meterse en un mar de información. claro, ¿entiendes? Entonces esto, y además hay un peligro también, ¿no? Porque una de las lecturas que, que también es posible hacer es que si el paciente não usa tanto linguagem metafórico e não profundiza tanto no linguagem alegórico, onírico, né, nesta análise dos sonhos, não se leva em consideração muitas vezes que o paciente tem um certo analfabetismo sobre estas situações, não? Então, as condições de transtorno de linguagem pragmático, uma pessoa não vai poder ser metafórica, né? Uma pessoa não vai poder analisar alegóricamente, não vai. Y esto, si esta persona está dentro de una terapia con esta pretensión, lo que va a ocurrir ahí es una gran culpabilidad o un rechazo a la propia terapia, ¿no? O va a patologizar cuando en verdad es una condición de esta persona y no va a cambiar. Entonces es el terapeuta que tiene que buscar herramientas para poder encontrarse con este otro y poder dialogar con las capacidades, habilidades y recursos que este otro tiene, porque este otro está sufriendo y por eso nos viene a buscar, porque nosotros no somos animadores de fiestas, somos profesionales de salud mental, nadie sienta delante de nosotros, Mauricio, cuando no está sufriendo, ¿no? Entonces aquí tenemos que llevar eso muy en serio y tenemos que ser muy rápidos, ¿no? Muy rápidos, muy concretos, porque con el sufrimiento no se bromea, no se pierde tiempo. Essa é outra crítica que eu hago à psicoanálise, porque são intervenções que se planteiam já de larga duração e, además, são amorfas, não têm forma, não têm contenção, não se sabe quando termina, não tem umas pautas claras, não tem um protocolo de intervenção que se hace na primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, não há. Mais ou menos tempo estimado, por que este tempo, baseado em que planteamos esta quantidade de tempo, não? Eu tampouco defendo a terapia breve, tampouco defendo que temos que ser 15 sessões e já está, não, pero dar uma estrutura é fundamental, porque sabemos que quando um cérebro está em sofrimento, está em caos, e se conseguimos estruturar um pouquinho esse caos, já estamos impactando no sofrimento, não? Pero si yo estoy sufriendo y llego a una intervención donde no tengo previsibilidad, donde las cosas no tienen contención, donde es amorfo, donde no hay pautas, donde no sé para dónde voy, ni cómo voy, estoy aquí analizando pasado y rascando pasado y metáforas y tal, para un neurodiverso, esto es desconcertante e o resultado pode ser extremadamente estressante, aumentar seu nível de estresse, aumentar seu nível de bloqueio, e é bastante contraprodutivo. Además, o estilo de comunicação do profissional, do psicoanalista, é um pouco diretivo, não? Não diretivo, é um estilo muito aberto, muito vago, muitas vezes, não? Imagínate, o sea, vaga ya soy yo, ¿no? Abierta, o sea, poca contención ya tengo yo, ya traigo yo de casa esto. Yo si tengo delante de mí una persona que estoy pidiendo socorro, lo mínimo que pido como neurodiversa, ¿no? Es que contenga, que aclare, que estruture, que disminuya el nivel de ansiedad, que me traduzca la realidad, que no me maree más, ¿no? No se puede marear más el paciente. Y sí que podemos marear si usamos un tipo de intervención no imprevisible, pero poco estructurada, ¿no? Muy abierta, muy abstracta, ¿no? Sí, porque fíjate que yo veo más allá del psicoanálisis, terapeutas que trabajan con niños o incluso terapeutas familiares que no le dan peso al TDAH o que incluso a veces llegan a decir, porque lo llegó a escuchar en un congreso
hubo alguna falla con el internet, pero aquí seguimos en vivo. Voy a ver si logramos volvernos a enlazar con Marceli para continuar con esta charla. Bueno, ya le mandé un mensajito para que se vuelva a conectar. En lo que se conecta Marceli, quería yo comentar que con frecuencia veo que terapeutas que trabajan con niños muchas veces tienden a asociar los síntomas del TDAH con situaciones que tienen que ver con... Hubo un problema con la red, pero no se cortó Sí. la transmisión. La transmisión sigue, es el mismo en Ah, vivo, porque bueno, StreamYard lo gestiona a través de su página y entonces no se corta. Nada más nosotros nos salimos y se queda la imagen congelada, pero seguimos en la misma transmisión. Sí, mira, te maravilla. quería comentar que lo que yo veo con terapeutas que ven niños es que independientemente de qué tanto anclaje tengan al psicoanálisis, algo que sucede es que los problemas de conducta del niño siempre tienden a asociarlos a cosas que están pasando con la familia y le restan total importancia a lo que podría ser un trastorno del neurodesarrollo. El ejemplo típico que quiero citar porque lo veo con mucha frecuencia es que un niño con TDAH cuando entra a la primaria y empieza a mostrar síntomas en el sentido de que tiene problemas de conducta, no se concentra, tiene problemas de socialización. Muchas veces parece entonces los padres ya han tenido problemas para cuando el niño entró a la primaria y ya se separaron. Y entonces hay una tendencia muy fuerte a considerar que ese niño que está teniendo problemas en la primaria es porque el niño no ha superado la separación de los padres o el niño quedó muy afectado por la ausencia del papá y se invierte mucho tiempo y a veces pasan años con un proceso de terapia porque al niño le afectó el divorcio de los papás y resulta que pues finalmente termina con el psiquiatra, con el neurólogo y dice, no, es que este niño tiene TDAH y que quizá también a lo mejor el hecho de que el papá tenga TDAH también influyó un poco en la separación o en el divorcio de la pareja, ¿no? Ya no Claro, es de que, ya digamos, entonces cae la narrativa de que es que el niño se porta así porque ese niño no ha superado la separación de claro. los padres, ¿no? No Claro, es así, y y además puede esto genera más sufrimiento, ¿no, Mauricio? O sea, más sufrimiento. O sea, si tener un hijo con TDAH y además de haber pasado por un divorcio no es suficiente, viene un profesional diciendo que tu hijo está teniendo problemas porque además vosotros se divorciaron. O sea, eso es absurdo, ¿no? No estoy diciendo que un divorcio no pueda ser traumático, sí que puede, pero cuidado, si no mitad del mundo estaría todos traumatizados, ¿no? O tomando Ritalina. O sea, si fosse assim. Podemos levar um divórcio sano e com respeito, não? E, además, esta falta de visão sistêmica de la neurodiversidade, não? Porque não hablamos de pessoas neurodiversas, hablamos de sistemas neurodiversos, não? Porque se sabemos que um paciente, claro. adolescente, niño, está em nossa consulta, tenemos los porcentajes, ¿no? Podemos intuir o hipotetizar la cantidad de padres o madres que también tengan un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Y también hay otra vertiente de análisis. Sabemos que tener un hijo o una hija con TDAH, principalmente altamente impulsivo y hiperactivo, impacta también en la calidad de vida y la calidad de la propia familia, ¿no? Y es un estresor adyacente para la relación de pareja. Entonces, todo esto si se suma, ¿no? Sabemos que las familias con hijos con TDAH tienen más predisposición a divorcios, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos culpabilizar si ya sabemos que estas personas están en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Y vale, si fue el divorcio, asumamos esto y pongamos herramientas, recursos para poder seguir adelante con esta situación, ¿no? Y no estar sobreanalizando algo cuando este algo ya ocurrió y ahora lo que necesitamos es realmente crear herramientas para poder seguir adelante, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Marceli, ¿ahí estás? Bueno, vamos a ver si Marceli entra porque hubo aquí una falla con la conexión a internet. Tenemos dos redes y las dos fallaron. Entonces, yo creo que tiene que ver a través de... a ver. Dame un segundo, Marceli, déjame, te doy entrada. Ya, fíjate que creo que hay algo aquí en la zona porque tengo dos que las dos fallen, ¿no? Sí, Porque está precisamente fallando, para eso sí. tengo dos. Está fallando. Sí, sí, pero es un tema de la zona aquí en Guadalajara porque las dos redes fallaron. Sí, Pero bueno, pues ya estamos con el tiempo encima, entonces, ¿cómo ves si damos un espacio para ver qué han preguntado las personas que se han conectado? Porque esta claro. charla ha creado inquietudes, dudas, entonces, ¿cómo ves si leemos algunas preguntas? Esperamos que no se nos vaya el internet. Lili García dice: hola, doctor Mauricio, gracias por todos sus programas. Me han ayudado muchísimo con mi TDAH. Qué bueno. Gracias también a sus invitados. Hilda González. A ver si se muestra aquí. Dice: buen día, estoy inscrita en el Instituto IACE. Muy bien. Está haciendo Felicidades. curso con nosotros. Ok. Y dice... A ver qué fue lo que pone. Hilda, interesante la evolución de investigación sobre TDAH. Gracias. Otra persona nos dice que es Ana Laura Facio. Dice: qué interesante, me identifico con la ponente. Bueno, aquí está. Sí, bueno, algo que no sé qué momento llegó este mensaje. Fue en la primera mitad de la transmisión, pero algo que comentaste hizo que Ana Laura se identificara, ¿no? Quizá al hablar de la experiencia que tienen los pacientes cuando acuden a estas terapias, creo que muchos hacen clic con eso. A ver, aquí tenemos otro comentario. Bueno, creo que está también un poco lenta para mostrar los comentarios en pantalla, pero lo voy a leer. Tonatiu Hernández Mojica dice: debería replantearse toda la psicología porque se desarrolló para neurotípicos. Ok, bueno, si de entrada muchas Esto, intervenciones psicológicas no fueron pensando en esta población. Sí, ¿qué piensas, Marceli? justamente, hablando no de psicología, ¿no? No de psicología, porque ahí no tendríamos tiempo suficiente para hablar de todo, pero de psicoanálisis, que es lo que tratamos ahora, creo que se fue nuevamente. Hablando del psicoanálisis propriamente, pienso que fue criado, planteado para pacientes neurodiversos. En el momento de la creación, ¿no? Porque Freud tenía contacto con pacientes que las sintomatologías que describe en sus libros coinciden muchísimo con pacientes sobrepasados en su neurodiversidad. Entonces, considero que estos pacientes estaban en estos hospitales. Yo continué hablando, Mauricio, yo continué respondiendo la pregunta.
no sé, estoy hablando sola. Pero eso es una cuestión interesante. Considero que estos pacientes que estaban en estos hospitales psiquiátricos, la gran mayoría de esos pacientes estaban ingresados porque eran neurodiversos, porque eran autistas, porque tenían TDAH, porque tenían otros tipos de trastorno de neurodesarrollo, además de otras cuestiones psiquiátricas, ¿no? Trastornos esquizoafectivos, esquizoides. ¿Me escucha, Mauricio? Sí, te escucho perfecto. Yo continué contestando. Sí, bueno, ¿Vale? sí, me conecté con el celular porque ya ahorita las dos redes que tenemos, están de manera intermitente fallando, entonces mejor me conecté con mi celular, con los datos del celular. Fíjate, Pascual Bejarano López dice, buenas tardes, doctor Mauricio. Ella es Lulú de Coacalco. Dice, reitero mi agradecimiento por tan enriquecedora información para las familias de personas neurodivergentes. No hay cómo capacitar a los padres y canalizarles con los profesionales de salud mental. Yo conozco a algunos niños que están con psicólogos en terapia sin avances. Si es que también hay que estar muy al pendiente de que cualquier proceso terapéutico, como es un tratamiento, haya avances. Y preguntarle al terapeuta en cuánto tiempo se pueden dar los avances, ¿no? Donatiu Hernández Mojica dice, estuve muchos años en terapia sin resultados. Obvio, me trataban como neurotípico. Ok, gracias por compartir esta experiencia. Luz M. Fernández, saludos desde Puerto Rico. Ok, Ana Laura Faste dice, hay otras corrientes como las de tercera generación o terapias contextuales o sistémicas. Bueno, algo que sí ha pasado es que las terapias cada vez se vuelven más sistémicas y desafían muchos de los postulados del psicoanálisis. Claro. Si no funcionan, son todo lo contrario al psicoanálisis, que ya se queda anticuado. Ok. Lulú nos dice, en los niños pequeños que no expresan sus emociones y que los padres ven que no es normal cierta sintomatología, ellos mismos lo normalizan y no reparan en el sufrimiento de los niños. Ok. Mario dice, ¿se sabe que los TDAH hacen o saben muchas cosas? ¿Cómo saber si la diversificación es positiva y evitar que sea un engaño de nuestro cerebro de querer hacer algo y que nos lleve a perder tiempo? Bueno, por eso es que una terapia para una persona neurodivergente debe ser muy estructurada, ¿no? Y el terapeuta debe ser una guía para poder administrar toda la inventiva, toda la creatividad, todos los proyectos que se le pueden ocurrir a una persona con TDAH. Claro, claro. Bueno, aquí Mario nos dice, gracias por estas transmisiones, doctor. Luz M. Fernández, sacando un ratito de mi trabajo para escucharlos. Ok, muchas gracias. Luz. Blanca Leonor Ocampo Bobadilla dice, buenas tardes desde Toluca, Estado de México. Gracias por la claridad de la psicóloga. ¿Se pausó el doctor? Bueno, sí, tuvimos problemas ya al final. Bueno, y aquí hay unos comentarios de que se congeló la imagen. Deja ver qué otro comentario. Bueno, pues eso es lo más importante que han puesto. Bueno, aquí Patricia. Amaro dice, mi hijo no colabora con la terapia conductual, 13 años. TDAH, tics, conducta desafiante. Okay. A Y veces una no es persona que se solo está la terapia, tiene conectando. que meditar. ¿Cómo? Esto es importante, ¿no, Mauricio? Y yo como psicóloga quiero dejar esto claro. Muchas veces solo la terapia no es suficiente, ¿no? Claro. O sea, el enfoque actual es sistémico, es multidimensional, ¿no? Tenemos que actuar con profesionales, con psiquiatra, con neurólogo, si tenemos un trastorno alimentario, tenemos que actuar con otros profesionales, si tenemos problemas de aprendizaje con la psicopedagoga, ¿no? Si los papás están con dificultades, actuar con un terapeuta familiar. Esta idea de que el psicólogo tiene que estar solo en su consulta es retrógrada, es completamente retrógrada, ¿no? Necesitamos ampliar, ¿no?, nuestra capacidad de pedir ayuda, crear redes de apoyo, porque
atuar com pacientes neurodiversos é atuar com toda uma família neurodiversa. E quando começamos a tirar del hilo, não, por lo menos em minha experiência como clínica aqui em Espanha, é muito natural que acabemos apoiando a muitos membros da família, porque vêm por detrás. ¿Vale? Tú empiezas con un miembro de la familia te pidiendo ayuda, de que a poco viene el primo, un año después viene el padre, y así tú vas derivando, haciendo los ajustes y apoyando y ayudando a los que consideres que es adecuado, ¿no? Dentro de nuestra ética y de nuestras posibilidades. Por eso el profesional, el psicólogo o el psiquiatra tiene que tener flexibilidad y entender que cuando se trata de neurodiversidad tiene que saber de lo que está hablando, tiene que estar al corriente de las últimas investigaciones, tiene que estar estudiando, tiene que actualizarse y saber dentro del poco que sabemos, ¿no? Tener conciencia de que solamente la terapia a veces no da el resultado, que muchas veces necesitamos medicar, estabilizar y después intervenir en el proceso terapéutico. Vale, se medica, se pauta con la familia, vamos a hacer una intervención paralela o de repente 3 intervenciones a la vez, porque necesita un terapeuta ocupacional, más el médico, más el psicólogo, ¿no? Necesitamos pedir ayuda y crear redes. ¿No? Esto de que el psicólogo está solo me da mucha grima. A mí no me gusta. Me parece muy ególatra. Bueno, pues cerramos con este comentario tuyo que me parece muy acertado y que es un mensaje muy valioso para los que trabajan con niños, con adultos, con familias. Pues nos vamos, Marcely. Muchas gracias por Es siempre un placer enorme, Mauricio, aprender contigo. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos que están acompañando. Sí, y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta Un luego. beso. Gracias, cariño. Bye.